primero déjenme les presumo. Estuvimos el lunes en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¡Qué chingonería, compañero presidente de las Fuerzas Armadas, del pueblo uniformado, que hace una hazaña! Fíjense, en el gobierno de Peña decidieron construir un nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. Dicen que no hay lago en el lago de Texcoco. Ahí está el lecho, es un vaso regulador. Estoy leyendo el libro de Jiménez Espriu, La cancelación del aeropuerto en el lago, se lo recomiendo ampliamente, tiene información muy valiosa. Y la mayoría, si no es que la totalidad de gente seria, estudiosos del tema, comentan que no se podía haber escogido un peor lugar para construir el aeropuerto. Dice Jiménez Espriu, que es ingeniero, y cualquier ingeniero, que todo problema tiene solución. Pero el tema es si el costo para resolver ese problema hace sensato resolverlo, que era el caso de construir un aeropuerto en el lago de Texcoco, porque decían inclusive en el mar se puede construir aeropuerto, hay algunos de esa naturaleza, sí, nada más que en el mar tú puedes encontrar piso firme, piso sólido, en el lecho, y en el caso del piso de lo que era el lago de Texcoco no lo es. Es un suelo arenoso, es un suelo frágil, en una zona sísmica, que además en el asunto del medio ambiente era verdaderamente un crimen y una irresponsabilidad. El proyecto empezó costando $13,000 millones para todo el proyecto en su conjunto, que era en 2 etapas. Pasó a $16,000 millones y luego se fue incrementando de tal tamaño que esos $16,000 millones ni siquiera había la seguridad que alcanzara para la primera etapa. Estuvieron manejando que en 2022 lo terminarían, nada más que el pequeño detalle es que el gobierno de Peña era de 2012 a 2018, pequeño detalle, no acababan en su sexenio. Y los estudios que presenta Jiménez Espriu en este trabajo establecen que ni siquiera había seguridad que en 2024 estuviera terminada la primera etapa. Además de que implicaba tirar el aeropuerto Benito Juárez, que desde 1952 es el aeropuerto y ya tenía una inversión de miles de millones de dólares, y tirar el aeropuerto militar de Santa Lucía, donde hoy está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En realidad, hasta donde voy cerca de la mitad del libro, adelanta que lo que querían, el gran negocio de ellos, no solo era la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, que no les importaba no solo el costo, sino el mantenimiento, porque ya habían invertido la mitad, $60,000 millones, estaba a 12 pesos y pico el dólar, casi la mitad de $130,000 millones, y no habían puesto nada encima del piso. Seguían trabajando para tratar de conseguir un piso firme, para decirlo de alguna manera, la mitad de la inversión. Decían que llevaban el 31% de la obra y mentían, solo llevaban el 20%. Decían que había 70% de inversión privada y hay 0 inversión privada. Todo era inversión pública y deuda pública. Fíjense qué grave. Inversión pública y deuda pública. Y el gran negocio, que era un escándalo la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, ni siquiera era el aeropuerto en el lago de Texcoco, que en el caso de deuda pública le ofrecieron a los privados 10% de interés anual real. Esto es 10% por encima de la inflación. Una condición que no ofrece absolutamente nadie en el mundo. No hay nadie que te ofrezca 10% de interés por encima de la inflación, de rendimiento. Compárenlo con lo que acaba de hacer el compañero presidente. En 2 años, porque
si bien le pidió al ejército en diciembre de 2018, apenas había tomado el cargo, que se construyera el aeropuerto Felipe Ángeles, durante casi un año, hasta octubre de 2019, X González Jr. estuvo metiendo amparos, deteniendo la construcción del aeropuerto. Así es que el ejército empezó en realidad en noviembre de 2019 y el 21 de marzo de este año está entregando el aeropuerto terminal. Están criticándolo porque una señora vendía tlayones en el aeropuerto. No, bueno. O sea, la verdad es que yo me sorprendió porque cuando llegué pensé, no sé qué estaba pensando, pensé que era solo de inauguración formal, no, estaba lleno de gente, el pueblo hizo suyo el aeropuerto y la inauguración, fue una cosa muy, muy importante, la verdad. Y ahora, a propósito del medio ambiente, salieron un grupo de famosos, yo no los conozco a la mayoría, por lo cual no quiere decir que no sean famosos, que están muy preocupados por la destrucción del Tren Maya. Mamones, lo que han hecho en Quintana Roo es un crimen. Como han arrasado la selva, los manglares, los corales, han hecho una destrucción brutal. Y ahora resulta que están muy preocupados por el Tren Maya. No tienen vergüenza, están buscando golpear a nuestro proyecto, al movimiento, porque el Tren Maya les va a traer, toda mega obra tiene un impacto, eso no hay duda, pero es un proyecto que busca desarrollar todo el sureste del país. Como lo ha insistido el compañero presidente, la zona de Cancún el número de turismo que llega es impresionante. Y si tú pones acceso a toda la zona, que es muy bella, la posibilidad de que el turismo se interne en el país es muy alta. Entonces, en junio, a mitad de año, se termina la refinería de Dos Bocas. En diciembre hay que hacer como 6 meses, de 6 a 9 meses de pruebas. Máximo en marzo del año entrante estará funcionando. Entonces, como esa tampoco la pueden parar ya, van sobre el Tren Maya, pero se va a hacer. Y se va a hacer el aeropuerto de Tulum, y se va a hacer el tren en el Istmo, que son las obras más fundamentales. Y lo más fuerte, que los va a terminar el compañero presidente en su sexenio. Peña no acabó ni el tren Toluca, México. La gran obra de Calderón es la suavicrema, que le llaman a la chingadera esa que hizo ahí por el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, que es más fea que un pleito a machetazos y que costó. ¿Cuál era el dato? No lo tenías ahora, el dato del costo de la suavicrema, nada más para que se den una idea. Y la barba de la refinería bicentenario que la terminó. En fin, a ver si le queda el micro. Ustedes aquí en unos meses tienen elección de gobernador. Yo creo que ya le pusieron su condón. Entonces, la verdad es que viene la elección, la unidad. Yo en todos lados hago un llamado a la unidad. La unidad es muy importante, fundamental. La unidad en Morena, la unidad en el PT, la unidad en el Verde, la unidad en los 3 partidos, la unidad con el pueblo, porque el golpeteo es constante y es natural que dentro del movimiento haya diferencias, porque somos un movimiento de hombres y mujeres libres. A nosotros pues no tenemos no hay quien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Es un proceso de unidad, de construcción, de convencimiento. Hay liderazgos. ¿Quién le va a negar el liderazgo al compañero presidente, que es un chingón, es un hombre excepcional? Pero aún el compañero presidente pues, no da instrucciones. Es con su ejemplo, con su compromiso, con su lucha, como nos convoca a avanzar en ese sentido. Entonces es muy importante ganar la elección. Es urgente que llegue la cuarta transformación a Quintana Roo y no hay un cheque en blanco para nadie. No quiere decir que porque llegue un compañero o compañera del movimiento ya las cosas cambian. No. Tenemos que empujar entre todas y todos, ejercer nuestros derechos,
plantear las cosas que hay que corregir, hay que hacer un trabajo colectivo y de impulsar el movimiento. Pero yo ahora sí que vengo del futuro y les adelanto que va a haber gobernadora en Quintana Roo. Yo creo que eso va a salir bien, porque ya ven, yo les digo, conozco, no lo he tratado mucho al senador Pech, pero fundador de Morena y todo, se va de candidato al movimiento Paniaguado. No, bueno, no, pues para eso me gustaba, o sea, como mucha convicción y luego se va con la derecha, pues no hay la convicción. Hay que fortalecer al movimiento. Y el PT y Morena no somos aliados, somos hermanitos. Compañeros, somos hermanitos, aunque yo les digo que Caín y Abel también eran hermanitos, entonces no quiere decir que la relación sea fácil, pero vamos unidos, vamos juntos, vamos trabajando. Y les platico rápido dos cosas de la reforma constitucional en materia eléctrica. Le comentaba a la prensa ayer, se instaló ya comisiones unidas de puntos constitucionales y energía para sacar la iniciativa, aprobar la reforma. Es una reforma muy importante porque recupera la soberanía del país en materia eléctrica. Mire, hoy las empresas privadas extranjeras tienen el 62% del mercado nacional. ¿Porque son muy eficientes? No. ¿Porque son más económicas? No. Porque la ley nos obliga a comprarles primero. No podemos producir electricidad CFE, que es nuestra empresa, porque tenemos que comprarle primero a los privados. Eso es un absurdo. Tener paradas las hidroeléctricas, que son energía limpia, porque tienes que comprarle primero a los privados, es un absurdo. Los privados dicen, igual que con el aeropuerto en el lago Texcoco, que la gran inversión, han invertido 880,000 millones de pesos para quedarse con un mercado de 6,3 billones de pesos. 6 millones de pesos. Y no han invertido ni un billón siquiera. Y de eso ya recuperaron la mitad. Y solo pusieron una cuarta parte porque lo demás fue crédito de la banca de desarrollo. Y el dinero en las Afore, el ahorro de los trabajadores. Si no cambiamos la ley, Comisión Federal de Electricidad va a desaparecer. Y Comisión Federal vale 7,4 millones de pesos. 13,700,000 se quedarían con una inversión de menos de $1 billón. Eso no puede ser. Entonces el compañero presidente dijo, no vamos a sacar a los privados, los vamos a dejar que sigan produciendo y haciendo negocio. A pesar de que no los necesitamos, eso lo digo yo, porque CFE tiene capacidad para producir 42,000 megawatts y el país necesita 47,000, o sea, nos faltan 5,000 megawatts, el 10%. Eso lo podríamos resolver. Y los privados pueden producir también casi 42,000 megawatts y eso es absurdo porque la electricidad no se puede acumular. Entonces tienes que tener las plantas detenidas porque no, esa generación de electricidad, si la hiciera, se pierde. Entonces no los necesitamos su tecnología porque la podríamos comprar. Pero ya están ahí y el compañero presidente dijo que tengan hasta el 46%, no quieren todo el mercado. Eso no puede ser. Porque además la mitad de la población del país no puede pagar una tarifa comercial. Si aquí cuando les llegan los recibos de luz casi les da un infarto, imagínense si fueran las tarifas comerciales. Entonces va a haber una sola tarifa. Primero, no va a ser mercancía, la electricidad va a ser un derecho humano, va a ser una sola tarifa, van a seguir los subsidios, se va a buscar generar cada vez más energía limpia y una parte muy importante que se me ha olvidado y que es importante que comentaba es que no tenía la iniciativa que envió el compañero presidente contemplado al sector social y vamos a incluir al sector social. ¿Qué quiere decir eso? Que los pueblos, las comunidades, Cozumel, la isla, por ejemplo, podría generar su propia electricidad y con ello mejorar todavía aún más las tarifas a través de su gobierno, de una empresa pública o a través de sus comunidades, de sus colonias, de sus barrios, de su actividad, de la propia gente. Entonces, ese es un punto muy
muy importante que en los foros de Parlamento Abierto vimos que no había sido considerado y que es importante incluir. Además, la humanidad va a empezar a moverse con electricidad. Vamos a dejar de usar combustibles fósiles, pero eso se va a llevar décadas. Y esa transición la va a organizar el Estado mexicano, eso está establecido en la Constitución, y vamos a recuperar el litio, que es un mineral muy importante justo para poder empezar a acumular electricidad. Es una iniciativa muy importante, quizás la más importante en nuestro gobierno. No está fácil porque la oposición, no tenemos 2/3 y necesitamos parte de la oposición. Los paneaguados son culebras, ya lo saben ustedes, ya dijeron que no van a estar con nosotros. Estamos trabajando con el PRI, vamos a ver, esperamos que sí logremos sacar adelante la iniciativa. Y finalmente, para abrir el micrófono, porque no se trata de un soliloquio, yo de veras agradezco mucho la asistencia, porque no era un día fácil, no era fácil, les agradezco mucho. Un tema que toco en todos los lugares, y aquí es todavía mucho más claro. Tenemos que erradicar toda violencia contra las mujeres. Es fundamental. No puede seguir habiendo violencia contra nadie, menos contra las mujeres y menos contra las mujeres por ser mujeres. El que se les asesine, el que se les acose, el que se les abuse, el que se les maltrate, el que se les viole, eso es inaceptable. Pero este es un lugar de mucho calor, aquí la gente anda con poca ropa, ¿no? Si yo salgo sin camisa, sin camiseta y más aquí, pues ninguna mujer me va a acosar. Ninguna mujer me va a tocar, ninguna mujer me va a dar un arrimón, ninguna mujer me va a decir, chiquitito, andas buscando pleito y lo vas a lograr. Ninguna mujer va a decir que la estoy provocando. Pero una mujer, si aquí ni modo que salga con mucha ropa, con el calor que hace. Yo, como dice una amiga, si una mujer sale desnuda a la calle, nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere. Es una relación de mutuo sentido. Como te provocó unas pilas de agua bendita, se debe respetar la libre sexualidad de las mujeres y se debe respetar el derecho a decidir sobre su cuerpo. A un varón nadie nos obliga a ser padres, nadie, no puede, no hay manera. Si no quieres, tú eres padre. Y a las mujeres se les obliga a parir y eso no puede seguir sucediendo. Tenemos que respetar que sea la mujer quien decida cuándo quiere ser madre. Alguien me dice, oye Gerardo, ¿cómo tocas ese tema? Si ya lo he dicho y aquí no dejaré de comentarlo, que en su momento busco ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Yo estoy en esa lógica, estoy haciendo mi tarea, y hay quien me dice, pero entonces, ¿por qué tocas esos temas tan delicados? Nuestro pueblo es conservador. Pues sí, y no. Tenemos que lograr plena igualdad entre mujeres y entre hombres y respeto absoluto a los derechos de todo ser humano. Entonces, termino planteándoles, yo estoy convencido que tenemos que profundizar esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Estoy convencido de que hay que respaldar las luchas de la gente, las luchas del pueblo, que hay que fortalecer la organización, la participación, que hay que impulsar este proceso. Yo sé que aquí ha habido diferencias en el camino, y lo decían los compañeros periodistas, y luego si dices una cosa, no está apoyando al regidor, que la chica, si dices eso, está apoyando a la alcaldesa, no, estamos apoyando la unidad, el movimiento, el que avancemos para empujar los procesos de transformación. No es fácil, no es fácil. Tenemos esta revolución, como toda revolución, tiene gente desde la derecha hasta la izquierda, de muy diverso pensamiento, de muy diversa experiencia, de muy diversa procedencia, de muy diversa sensibilidad, pero tenemos que trabajar en beneficio del pueblo. Tenemos que poner en el centro el beneficio de la gente. Yo estoy convencido, termino, que esto, por ejemplo, que plantean del medio ambiente estos artistas, algunos de artistas llegan, pero bueno, esta gente conocida, si no se cambia el sistema económico, no va a terminar la destrucción, porque
porque lo que se impone son los intereses económicos. La construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco les importaba nada la destrucción del medio ambiente, les importaba nada que iban a generar inundaciones, el desastre que eso implicaba, la falta de agua, de que no había comunicación, vialidades para el lugar, no les importaba nada. Lo único que importa es la acumulación de riqueza, y eso no puede seguir siendo la lógica. Nosotros tenemos que poner en el centro al ser humano como algo social, no el individualismo, en armonía con la vida y con el planeta. Nosotros tenemos que encontrar un sistema económico donde nadie sufra por carencias económicas, donde la gente coma 3 veces al día, donde a los niños les den de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas del país, donde todo el mundo tenga un techo, donde la gente tenga acceso a atención médica, la mejor, acceso a libertad y justicia, y como decía mi abuela, lo que sobre para porque, como decía el gran Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Aquí en este lugar tan maravilloso, en todos lados, ver el amanecer, el atardecer, ir a la playa, caminar, leer un libro, hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente. Me decía una persona, ¿y con quién? No, eso no lo resuelve la cuarta transformación, eso lo tiene que resolver cada quien, pero sí estamos, yo estoy convencido que la vida es un regalo maravilloso y que vinimos a este mundo a ser felices, ¿no? Y que no va a ser fácil para el pueblo, siempre es difícil, siempre es de lucha, siempre es de participación, y tenemos que empujar entre todas y entre todos ese proceso de transformación. Yo quiero agradecer además aquí la presencia de 2 compañeros regidores, del compañero síndico. Quiero comentar con toda franqueza que invité ayer a la compañera alcaldesa, pero luego ya no le confirmé, entonces que originalmente había manifestado también su interés de acompañarnos y que enviar un saludo. Quiero agradecerles a los compañeros presentes, a la compañera Claudia, por supuesto a Patricia, nuestra compañera dirigente comisionada del PT aquí en Quintana Roo, y sobre todo a todas y todos ustedes que nos acompañen esta mañana a escuchar nuestros puntos de vista e intercambiar algunas preocupaciones. Entonces, si están ustedes de acuerdo, abriríamos el micrófono a 5 compañeras, compañeros. No van a agarrar monte, que sean muy puntuales, se vale alguna reflexión, si son preguntas mejor, no se tarde mucho para dar oportunidad a todas y todos los que quieran, pues por lo menos a 5 que quieran hacer algún comentario. Empezamos con compañeros, los compañeros, y sabemos quién es más. Aquí a Claudia le vamos a dar la conducción para que le den la palabra, y yo contesto al final del bloque para no alargarnos mucho, reiterando mi agradecimiento de que nos acompañen esta